que podrían ser asimiladas a esa movilidad reducida. Es verdad, porque yo he tenido ocasión de conocer casos directamente, que hay algunas dolencias que aparentemente no significarían movilidad reducida. Usted ha hecho mención, por ejemplo, de las dolencias cardíacas, que pueden hacer que una persona que tiene un aparcamiento lejos de su domicilio, si tiene que trasladar algún enser o simplemente la bolsa de la compra, hagan un esfuerzo que sea negativo para su enfermedad y, por tanto, convendría darle la tarjeta, pero lo que no tengo muy claro es cuáles van a ser los mecanismos para determinar quién reúne las condiciones y quién no, quién se encargaría de esa evaluación y mediante qué documentos se certificaría la misma. Sí, señor Jorge. Pues tienen que acreditar un grado de discapacidad del 75%, y ese reconocimiento de ese porcentaje de discapacidad también pasaría por un tribunal de evaluación, o debe estar acreditado por un tribunal de evaluación médico de la Junta de Andalucía. Nosotros no lo vamos a erigir en tribunal médico para hacer ningún tipo de evaluación al respecto. Así que tienen que acreditar padecer ese porcentaje tan alto de discapacidad, y la validez de la concesión de la reserva de aparcamiento tendrá únicamente vigencia durante el periodo en el que se padezca esa dolencia, durante el periodo que se tenga ese porcentaje de discapacidad. Si por mejora de la enfermedad de la persona se reduce, perdería el derecho, tendría el periodo de vigencia durante el periodo que padezca la discapacidad, siempre emitido, por supuesto, por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Pues yo creo que queda bastante claro el asunto, por tanto entiendo que hay unanimidad en este punto y damos por aprobada inicialmente esta modificación de la ordenanza reguladora de aparcamientos para personas con movilidad reducida. Pasamos al sexto punto, actividades de control del Pleno sobre resoluciones de alcaldía. ¿Alguna cuestión? Sí, señor Rivero. Nos llama la atención la resolución de alcaldía número 3796 de 22 de diciembre, en la que un particular accede a medios públicos, concretamente de la Concejalía de Festejos, para una mesa redonda en un bar. Me gustaría saber qué interés público tenía ese asunto y de qué iba a la mesa redonda. No sé, no suele ser habitual que se preste a un particular material público. Pues no sé qué resolución es, pero no se preocupe que lo miraremos y le daremos cumplida. Sí, es una mesa redonda en el bar de Desván. ¿El bar qué? Desván. Desván. 3.726. 3.796. No se preocupe que le haremos llegar la información. Y después hay otras dos resoluciones, son con la 3.646 y la 3.678, donde literalmente se solicita, en un caso, a la entidad BBVA, un anticipo de parte de las cantidades a ingresar del servicio de gestión tributaria hasta la cantidad de 1.000 euros mediante la figura de factoring. En el mismo caso, al Banco Santander por 1 millón de euros. ¿Es correcta la cifra? Porque una es 1.000 y la otra es 1 millón de euros. Debe ser un error, también lo vamos a mirar. Y además no se ha pedido el factoring, simplemente se hacen consultas a las entidades bancarias para saber si es posible hacer ese tipo de operaciones, pero no se ha hecho ninguna operación. Además, tendrían ustedes cumplida información. ¿Hay alguna contestación de los bancos? No, los bancos simplemente están mirando, pero no nos han contestado aún ninguno. Sí tenemos, esto era previo a saber cuándo podía llegar un adelanto del servicio de gestión tributaria, que llegó ayer por 740.000 euros. Así que también esa operación de alguna manera era un plan B en el caso de que no se pudiera cerrar esa operación de tesorería. Señor Martín. Sí, muchas gracias. Nosotros quisiéramos preguntar sobre la resolución 3.830 del 2011, por la que se le da trámite de audiencia a la empresa Promovisa en el expediente de nulidad que en su día se puso en marcha por este equipo de gobierno. Hubo ya una resolución de ese expediente por el que se determinaba la nulidad, se envió al Consejo Consultivo de Andalucía para el pertinente informe, y nuestra sorpresa es que después de haberse hecho tanto la resolución de declaración de nulidad como el envío del expediente, ahora se abre un trámite de audiencia a la empresa que no sabemos si ha sido por petición de la propia empresa y por tanto por alguna deficiencia en el procedimiento tramitado, o simplemente que es que se ha dado cuenta la instructora de que no había citado a alguno de los interesados y ha tenido que hacerlo sobre la marcha.
Yo no sé si es posible que una vez que se produjo la resolución se dé un trámite de audiencia, si eso anula la resolución que se hizo en su día, si eso cambia el expediente que hay que enviar a Granada y, por tanto, nos movemos en una cierta confusión con respecto a este tema. Pues yo creo que el secretario puede contestar. Sí, bueno, yo estaba de vacaciones, pero nada más que me incorporé el día 4, me informa la funcionaria que llevaba el expediente de que efectivamente el Consejo Consultivo de Andalucía es el que ha solicitado que se dé ese trámite de audiencia a la empresa que adquirió, vamos, que suministró ese material. Entonces, el propio Consejo Consultivo declara que se suspende el plazo para la emisión del informe, con lo cual es compatible perfectamente con respondo a las otras cuestiones de procedimiento. Simplemente se suspende el plazo para la emisión y continúa el procedimiento. Cuando se evacúe el trámite, se le remitirá al Consejo Consultivo de Andalucía y volverá a reanudarse el plazo que tenía para emitir el informe. Sí, la cuestión es, si me permite, si una vez que el Consejo Consultivo ha solicitado que se le dé trámite de audiencia a la empresa y producido este trámite de audiencia, la resolución de nulidad tiene que ser de nuevo emitida o sigue siendo la misma. Si ese trámite, al introducir nueva documentación, hace que el resto de los interesados puedan también alegar lo que tengan. No, en principio no, porque es un trámite independiente es la manifestación de una de los interesados en el procedimiento que no afecta. Muchas gracias. Pues pasamos a mociones. Hay una moción presentada por Izquierda Unida, que Sebastián Rivero, si quiere, usted ya puede... De acuerdo. La voy a leer, aunque sea un poquillo pesado, pero... Si prefiere que la lea el secretario, vale. como usted quiera. Pero después del último considerando, Luis, sería que se propone al Ayuntamiento del Jaraque la adopción de los siguientes acuerdos, no el literal que hay, ¿vale? Muy bien. Pues la moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria para la Andalucía, dice lo siguiente. Visto que con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas, visto que según los datos del Consejo General del Poder Judicial, solo entre 2007 y 2010 en el Estado español se habrán producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias y que las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000, entre enero de 2010 y junio de 2011 se han producido en la provincia de Huelva 865 desahucios, visto que cuando esto sucede las familias no solo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida, la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta, cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos, con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante más los intereses y costas judiciales a las personas en situación de insolvencia, mediante embargo de nóminas, cuentas, etcétera, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a una condena financiera de por vida, que se traduce en una condena a la exclusión social y a la economía sumergida. Visto que esta legislación que permite que las entidades financieras adjudiquen viviendas por el 50% del valor de tasación no solo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios, hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje difícil de comprensión utilizado en los contratos, que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo, visto que consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras en buena medida
responsables de la actual crisis reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales, considerando que todo lo aquí expuesto vulnera el actual marco jurídico, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional, especialmente recogido en el artículo 47 de la Constitución española, que dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, pero también el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social, y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas, o el artículo 24, que garantiza la tutela judicial, vulnerando en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión, así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el Estado español al ratificar los derechos internacionales vinculantes, como son, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11, especialmente a partir de su observación general número 4, que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada, y la observación general 7, que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda, considerando que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero cuyos efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda. Así, los ayuntamientos se convierten en doblemente perjudicados, en primer lugar, donde se vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en segundo lugar, porque en pleno contexto de crisis, cuando los recursos son más escasos que nunca, reciben todas las peticiones de ayuda de las familias y personas empobrecidas, considerando que la pérdida de la vivienda priva al individuo o a la familia de toda residencia, y que a su vez la ausencia de residencia les excluye de toda vía administrativa, conllevando por ello la pérdida de derechos, impidiendo a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, considerando que como consecuencia de lo anterior los desahucios, aún más cuando suponen el mantenimiento de una deuda en forma de condena financiera, conllevan altos niveles de inseguridad que desencadenan la alteración del orden público y la paz social, y considerando que los ayuntamientos tienen el encargo de mantener la seguridad y el orden en el conjunto del territorio municipal, se propone al Pleno del Ayuntamiento de Aljaraque la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, pedir al Gobierno central que, tal y como viene proponiendo la plataforma de afectados por la hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda principal más intereses y costas judiciales quede liquidada, tal y como sucede en otros países como de la Unión Europea o en Estados Unidos. Segundo, instar al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida o involuntaria. Para los miles de desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Tercero, más allá de las medidas de competencia estatal, estudiar las medidas a emprender a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del Pleno Municipal y de las asociaciones de afectados vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos, en los casos en que no sea posible garantizar el realojo digno de las familias afectadas. Y cuarto, dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, al Parlamento andaluz, a la plataforma de afectados por la hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio de Aljaraque. Muchas gracias, señor Rivero. Bien, yo creo que está bastante argumentado nuestras peticiones en
y bastante clara, y creo que es un tema de justicia, por tanto nos reservamos para el segundo turno. Bien, muchas gracias, señor Martín. Bueno, es verdad que